Buenos días, alumnos del tercero medio. Me presento, mi nombre es Jacqueline Covarrubias y soy la profesora de matemáticas. Les envío hoy este PPT que habla sobre las medidas de dispersión. Vamos a iniciar la unidad número 1, que es de estadística, y los primeros contenidos que vamos a ver son medidas de dispersión, y dentro de estas medidas de dispersión tenemos rango, la desviación estándar y la varianza. ¿Qué es una medida de dispersión? Mide qué tan alejados o dispersos están las observaciones en comparación con la media aritmética o promedio. Bueno, aquí se nos presentan dos gráficas. Si la analizamos, justo acá en el centro tenemos la media aritmética, que se designa con una letra X, con una rayita acá arriba, y en la segunda imagen también tenemos presente la media aritmética, que sería la X, con una rayita sobre. Si analizamos las gráficas, en la primera gráfica tenemos una campana de Gauss que es más achatada. Si la comparamos con la segunda gráfica, también tiene forma de campana y está más levantada. En la primera gráfica hablaremos que hay una mayor dispersión de los datos, es decir, la curva es más aplanada con respecto a la media aritmética. Y en la segunda gráfica tenemos que hay una menor dispersión. ¿Por qué? Porque los datos aquí se observa que están más levantados en torno a la media aritmética. Medida de dispersión. La dispersión hace referencia a la forma en que se dispersan o se alejan las puntuaciones de una distribución o lista de puntaje. Aquí volvemos a ver que en estas dos gráficas, la primera gráfica tiene forma de campana y en la segunda también tiene forma de campana, y si lo analizamos con respecto a la primera gráfica, acá los datos están más dispersos porque la curva es más aplanada, y en la segunda gráfica se observa que los datos están más elevados, por lo tanto vamos a decir que hay menor dispersión. En algunos casos existen conjuntos de datos que tienen exactamente la misma media aritmética, que hablamos también el promedio, y más conocido como el promedio que sacan ustedes en las asignaturas, matemática, inglés a final de año, y la misma mediana. Por ejemplo, tenemos un conjunto A de datos 40, 50, 60, 70 y 80. Tenemos un conjunto B. Aquí en este conjunto tenemos al 0, al 10, al 60, el 100 y el 130. Al igual como ustedes calculan su promedio en las asignaturas en cada semestre, aquí vamos a proceder de la misma forma. Se sumaron todos los datos del conjunto A y se dividieron por el total de datos, que vendrían siendo 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, en este caso la sumatoria de los datos dividido en 5. En el segundo conjunto, el B, se procedió de la misma forma, se suman todos los datos y después se divide en 5. Si analizamos el promedio, en ambos casos nos dio lo mismo, 60 y 60. Bueno, ustedes en la casa hagan el ejercicio de ver ya que se cumpla acá el promedio y que es el correcto. Ustedes están encargados de preocuparse de comprobar eso. Ya. Aquí vemos. Conjunto A. Como les dije anteriormente, vamos a sumar 40 más 50 más 60 más 70 más 80 dividido en 5. La sumatoria de todos los datos que están en el numerador ya nos da 300.
Como son 5 datos, 300 dividido en 5 me da 60. Para el conjunto B, vamos a tener el primer dato que es 0, 10, 60, 100 y 130. Dividido en 5 datos porque en el conjunto B también tenemos 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Realizamos la suma de los datos que se encuentran en el numerador y nos dio también 300 dividido por el total de datos que eran 5 y ahí comprobamos que también para el conjunto B nos da 60. Recordar que estos son datos que no son tabulados o no agrupados. Si se dan cuenta, no están en una tabla, sino que están sueltos, no están agrupados en una tabla por características que tienen en común, sino que son solamente datos dispersos. Acá vamos a calcular la mediana. Recuerden que la mediana se calcula cuando nosotros ordenamos estos datos de menor a valor mayor y la mediana corresponde justo al dato que se encuentra en el centro de la muestra. Si analizamos de nuevo el conjunto A, tenemos 5 datos. Tenemos entonces, en este caso, en los extremos el 40 y el 80. En el segundo extremo tendríamos 50, 70 y en el medio justo nos queda el valor 60. En el conjunto B tenemos ahí 5 datos y nos queda que justo en el medio del total de los datos nos queda también ubicado el 60. Por lo tanto, la mediana, el dato que se encuentra justo en el medio de la muestra, vendría siendo el 60. Y vuelvo a repetir, la mediana la podemos calcular solo cuando los datos se encuentran ordenados en forma ascendente o descendente. Acá tenemos la mediana, se dan cuenta que acá están ordenados y justo en el medio tenemos ya ambos valores 60 y 60. Por lo tanto, acá en el medio de la muestra tenemos la mediana. Medida de dispersión. Existen diversas medidas de dispersión, pero las que trabajaremos son el rango, la varianza y la desviación estándar. Y nos quedaba en el tintero la desviación media, desviación estándar y varianza. La definición dice, la desviación estándar o típica indica cómo se dispersan los datos con respecto a la media. Y la varianza, la media aritmética de las desviaciones cuadradas de la media. Dice, la varianza corresponde a la desviación estándar al cuadrado. Y la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. La medida de dispersión tenemos el rango, que lo vamos a simbolizar con una R, la desviación media, que lo vamos a designar con una D mayúscula y una X. Desviación estándar o típica, el símbolo es sigma o simplemente vamos a utilizar una S mayúscula. La varianza la escribimos como sigma al cuadrado o simplemente S mayúscula al rango. Corresponde a la distancia entre el puntaje mayor, llamado valor máximo, y el puntaje menor, llamado valor mínimo. Acá tenemos la fórmula, el rango lo vamos a calcular como valor mayor o el máximo menos el valor mínimo.
Acá tenemos un ejemplo. Dice, la siguiente tabla representa la pérdida de peso en libras de un grupo de personas que se sometieron a un tratamiento durante el último año. Aquí tenemos los datos en esta reglita azul y si la analizamos, tenemos acá en la parte superior el 10, el 13, el 22, el 26, el 16, el 23, 35, 53, 17, 32, 41, 35, 24, 23, 27, 18, 20, 60 y 48. Entonces acá nos damos cuenta que el valor máximo de estos datos es 60. Y el valor mínimo que hay en esta cantidad de datos analizados vendría siendo 10. Entonces tenemos el valor máximo de los datos que sería 60 y el valor mínimo que sería 10. Y como el rango, nosotros lo calculamos como valor máximo menos el valor mínimo. Tenemos entonces al reemplazar 60 menos 10 y sería 50. El rango es 50. La sumatoria de los datos desde el primer dato hasta el último. ¿Ya? Y n mayúscula corresponde al total de la muestra. Dice, la varianza siempre será mayor que 0. Mientras más se aproxime a 0, más concentradas están los datos de la serie alrededor de la media. Por el contrario, mientras mayor sea la varianza, más dispersos están. ¿Qué quiere decir? Si nosotros calculamos la varianza y ese valor se aproxima más a 0, ¿ya? Esto quiere decir que los datos ya están más cerca alrededor de la media. Es decir, ¿qué quiere decir? Que no están tan dispersos. En cambio, cuando se aleja del 0, entre más grande sea, los datos quieren decir que los datos son más dispersos, están más lejanos de la media aritmética. Vamos a calcular la varianza para los siguientes datos. Aquí vuelvo a retomar, tenemos una serie de datos que están sueltos, no están en una tabla ordenados por cierta característica en común. Tenemos el 2, el 1, el 2, el 4, el 1, el 3, el 2, el 3, el 2, el 0, el 5 y el 1. La solución de este ejercicio dice, primero es necesario obtener la media aritmética o promedio en este caso. ¿Ya? Bueno, tienen que hacer el ejercicio de sumar todos estos valores, que tenemos el 2, calcular la media primero, 2 más 1, más 2, más 4, más 1, más 3, más 2, más 3, más 2, más 0, más 5 y más 1, y dividirlo por el total de los datos. Y eso nos va a dar 2,16. Te reto a que pruebes que al calcular la media aritmética te da el 2,16. Ahora apliquemos la fórmula correspondiente. Acá tenemos la varianza, que vendría siendo S al cuadrado, o dijimos que podría ser sigma al cuadrado. Y tenemos, el primer dato que observamos acá, al inicio, es 2. Menos 2,16, que vendría siendo la media aritmética. Todo esto en paréntesis elevado al cuadrado, más paréntesis 1, que vendría siendo el segundo dato, menos 2,16, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, más el tercer dato, que vendría siendo 2, menos 2,16, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, 4 menos 2,16 elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, 1 menos 2,16 elevado al cuadrado, más el sexto
dato, que vendría siendo el 3 menos la media aritmética 2,16, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, y así sucesivamente voy haciendo ya la resta entre el dato y la media aritmética, cierro el paréntesis, lo elevo al cuadrado y lo sumo todo hacia el lado. En la parte del denominador de la fórmula vamos a tener que va a ser el total de datos. Si contamos los datos uno a uno, tenemos que hay 12 datos. Están al inicio, acá en el ejemplo, cuenten cada uno de los datos. Tenemos 12 datos. Y dice que la variación o la varianza se calcula como el total de datos, que son 12 menos 1, y me quedarían 11. La varianza ya me va a dar 1,96.097. A ver, en este caso se dan cuenta que el valor que obtuvimos está lejos, no está cercano al 0. Por lo tanto, acá los datos están más dispersos en torno a la media aritmética, porque nos dio 1,9697. Así que dispersos. Dice, también llamada desviación típica, es una medida de dispersión usada en la estadística que nos dice cuánto tiende a alejarse los valores puntuales del promedio en una distribución. Específicamente, la desviación estándar es el promedio de las distancias de cada punto respecto al promedio. Se suele representar con una S o con una letra sigma, según se calcule en la muestra o población. Una desviación estándar grande indica que los puntos están lejos de la media y una desviación pequeña indica que los datos están agrupados cerca de la media. Ya, varianza en una muestra. Ahí tenemos S al cuadrado. Y fue lo que hicimos acá. Acá está la fórmula, sumamos cada uno de los datos, lo restamos con el promedio, lo elevamos al cuadrado y después los dividimos por el total de la muestra menos 1. Recordar que esta fórmula nos va a servir solo para calcular la varianza cuando tenemos datos que no están agrupados por una característica en común. O si lo quiere ver de otra forma, es cuando no están en una tabla. Desviación estándar de la muestra, ¿ya? No sería más que calcular la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, primero calculamos la varianza y después extraemos la raíz cuadrada y nos va a quedar la desviación. Cada dato, primero calcular la media aritmética y después a cada dato que tienen cada estudiante van a tener que restar la media aritmética y después elevarlo al cuadrado y realizar la sumatoria de cada una de estas operaciones para cada uno de los, y les tiene que dar 91,6 para el estudiante A partido en 10, porque son 10 datos, 11 datos menos 1 me da 10 y eso le dio 9,16. Para el estudiante B, 76 partido en 10 y les dio 7,6. Primero, para analizar la desviación, la varianza, porque es S elevado al cuadrado, y vemos los resultados que nos dio. Para el estudiante A, nos dio 9,16 y para el estudiante B 7,6. ¿Cuál de los dos valores obtenidos en la varianza está más lejano al 0? Tendría que ser, en este caso, claramente el del estudiante A, porque está más lejos del 0, y en el estudiante B un poco más cerca del 0. Por lo tanto, si comparamos ambos resultados,
el estudiante B tiene los datos menos dispersos que el estudiante A. Acá en la varianza extraemos la raíz cuadrada de los datos obtenidos en la varianza y nos dio 3,026. Y para el estudiante B, la raíz cuadrada de 7,6, extraemos esa raíz y nos dio 2,756. Y terminamos la clase. Un mensaje. Esta clase está destinada para poder ayudarlos en la guía número 1 de la unidad 1, que es referente a estos contenidos. Va a venir otro video en el cual vamos a revisar la guía y vamos a ir resolviendo algunos ejercicios claves de la guía y vamos a ir trabajándolo de manera simple para que ustedes puedan ir replicando este trabajo en su casa, desarrollando la guía. Así que esperen el otro video, que es continuación de este, ¿ya? Y este es la materia. Así que recordarles también que en su cuaderno también tienen que ir registrando los contenidos que aparecen en los PPT. Recuerden que yo les voy a revisar el cuaderno fuera de las guías y la carpeta que se entrega de vuelta cuando ustedes se reintegren a clases. Encárgales que se cuiden mucho, que cuiden su salud y a sus seres queridos. Nos estamos viendo. Chao, bye bye.